Hola, buenos días. Soy Michelle de Cisne Aguilar. Soy residente del primer año del Centro Oftalmológico León. Vamos a topar el tema de anatomía del globo ocular. Con respecto a las características topográficas del globo ocular, el ojo contiene tres compartimientos: cámara anterior, cámara posterior y la cavidad vítrea. La cámara anterior está entre el espacio entre el iris y la córnea y está llena de líquido acuoso. Y en cambio la cámara posterior del ojo contiene el cristalino y es posterior al iris y anterior al vítreo. Con respecto a las características topográficas del globo ocular, el globo ocular en realidad no es una esfera, sino que el radio de la curvatura de la córnea es de 8 milímetros y es menor que el de la esclerótica, que es de 12. El diámetro antero-posterior de un adulto es de aproximadamente 23 a 25 milímetros y el diámetro transversal medio del ojo es de 24 milímetros. Estas dimensiones forman una esfera del globo en la que el radio ecuatorial es mayor que el radio polar. El globo ocular está compuesto por tres capas concéntricas: una capa protectora externa, una capa vascular media y una capa neural interna. La capa más externa está formada por la córnea transparente en la parte anterior y la esclerótica blanca opaca en la parte posterior. Esta capa córneo-escleral está compuesta de colágeno y protege los tejidos oculares internos. La córnea además proporciona el principal poder refractivo del ojo. La córnea ocupa el centro del polo anterior del globo, dado que la esclerótica y la conjuntiva se superponen a la córnea en la parte anterior, ligeramente más por encima y por debajo que por el centro y por los lados. Con respecto a la cámara anterior, como se mencionó, es el espacio entre el iris y la córnea y está llena de líquido acuoso. Tiene una profundidad media de 3.11 milímetros y un volumen de 220. La córnea es un tejido transparente avascular que consta de 5 capas: el epitelio, la capa de Bowman, el estroma, la membrana de Descent y el endotelio. Podemos observar aquí una sección histológica donde se evidencian las 5 capas de la córnea, lo que sería el epitelio, que tiene un espesor de 40 a 50 micras, la capa de Bowman de 8 a 15, el estroma de 470 a 500, la membrana de Descent de 10 a 12 y el endotelio de 4 a 6. La córnea central en realidad es más fina que la córnea periférica. La córnea además cubre una sexta parte de la superficie del globo, tiene un índice de refracción de 1.37 y un radio de curvatura medio de 8 milímetros. La córnea es el tejido más densamente inervado del cuerpo humano. La inervación corneal procede principalmente de ramas del nervio ciliar largo, que es una rama del nervio nasociliar que atraviesan la esclerótica alrededor del nervio óptico para llegar hacia la córnea. La córnea se continúa con la esclerótica o esclera, que es la túnica que junto con la córnea forman la capa fibrosa externa del globo ocular. Constituye el esqueleto del globo ocular y está compuesta de haces de tejido conjuntivo y fibras elásticas que le dan una consistencia fuerte, permitiendo mantener la forma del ojo a pesar de alcanzar un espesor máximo de 1 milímetro. En su parte delantera presenta las inserciones de los músculos extrínsecos del ojo y en el polo posterior la salida del nervio óptico, la vena central de la retina, y excede al interior del ojo la arteria central de la retina. Además, debemos saber que los tendones de los músculos rectos se insertan en el colágeno escleral superficial. La cámara anterior está delimitada anteriormente por la córnea y posteriormente por el diafragma del iris y la pupila. El ángulo de la cámara anterior, que se encuentra en la unión de la córnea y el iris, influye en las estructuras: línea de Schwabel, canal de Schenck y malla trabecular, espolón escleral, el borde anterior del cuerpo ciliar y el iris periférico. La cámara anterior está llena de humor acuoso que es producido por el cuerpo ciliar en la cámara anterior. El líquido pasa a través de la abertura pupilar y drena por 2 vías de drenaje. La primera es la vía trabecular, es decir, a través de la malla trabecular hacia el canal de Schenck y las venas epiesclerales, y la segunda es la vía uveo-escleral, es decir, a través de la raíz del iris y la cara del cuerpo ciliar hacia el espacio supracoroide. La uvea, llamada también tracto uveal, es la principal capa vascular del ojo. Consta de 3 partes: el iris, situado en la uvea anterior; el cuerpo ciliar, situado en la pars bricata anterior; y la pars prana media, la coroide, situado en la uvea posterior. Además, debemos saber que
La zona pupilar del iris es la región más interna que conforma el borde de la pupila, y en cambio la zona ciliar es el resto del iris y se extiende hasta su origen en el cuerpo ciliar. El iris es la prolongación más anterior y visible de la uvea. El color distintivo del iris tiene un componente genético y está determinado por la densidad relativa de melanocitos y otras células pigmentadas. La movilidad del iris permite a su vez que la pupila cambie de tamaño durante la midriasis. El iris se contrae en numerosas crestas y pliegues. En cambio, durante la meiosis su superficie anterior es más lisa. Las principales estructuras del iris son el estroma, vasos y nervios, músculo dilatador y epitelio pigmentario anterior, músculo del esfínter, epitelio pigmentario posterior. El lente o cristalino es una estructura biconvexa situado directamente detrás de la cámara posterior y la pupila. El cristalino aporta 20 dioptrías de los 60 dioptrías de poder de enfoque de un ojo de adulto medio. El cristalino carece de inervación y es avascular, depende únicamente del humor acuoso y vítreo para su funcionamiento. Además, el cuerpo ciliar se compone de los procesos ciliares y el músculo ciliar que lleva a cabo la acomodación o enfoque del cristalino. Bien, ahora vamos con la cámara posterior, lo que sería la retina externa. En un corte transversal de la retina, las capas de la retina neurosensorial son las siguientes: la membrana limitadora interna, la capa de fibras nerviosas, la capa de células ganglionares, la capa plexiforme interna, la capa nuclear interna, la membrana limitante media, la capa plexiforme externa, la capa nuclear externa, la membrana limitadora externa, segmentos interiores de varillas y conos, y segmentos exteriores de bastones y los conos. La mácula tiene 5 a 6 milímetros de diámetro. Esta es una zona situada entre las arcadas vasculares temporales. En cambio, la fovea es una porción especializada de la mácula que aparece como una depresión central de la retina con aproximadamente 1.5 milímetros de diámetro. Su tamaño es comparable al de la cabeza del nervio óptico. Mientras tanto, la coroides, la porción posterior de la uvea, nutre la porción externa de la retina. Tiene un grosor medio de 0.25 micras y consta de 3 capas de vasos. La capa más interna es la coriocapilar, la capa media de pequeños vasos, la capa de Sattler, la capa externa de los grandes vasos, que es llamada la capa de Haller, y la perfusión, además de la coroides, procede tanto de las arterias ciliares posteriores largas y cortas como de las arterias ciliares anteriores perforantes.